Se acabó la guerra entre los dos actores, pero se profundizó la guerra contra la madre tierra, privatización, extractivismo por todas partes y sobre todo apuntando directamente al liderazgo social de este territorio. Entonces, líderes y lideresas sociales asesinadas y asesinados. ¿Quiénes son a quienes están asesinando? Pues a quienes le han dicho no a la privatización del agua, no a la privatización de los bosques, no a la explotación de la madre tierra, no a este sistema de muerte que nos está matando y que mata a la madre tierra. Se han aumentado las masacres, los asesinatos selectivos, las violaciones a las mujeres, los feminicidios, las desapariciones, los secuestros, sino también vemos cómo de una forma también violenta, pero institucionalizada, como más enmascarada, también a través de políticas públicas y políticas más bien de contención, pues se va amarrando la rebeldía. Entonces, muchas violencias en muchos ámbitos, las más visibles con armas, con guerra, con bombas, pero también las menos visibles, una violencia más institucionalizada que en realidad es la cooptación, la captura de los territorios y de nuestras formas de hacer comunitarias. Entonces lo que vemos previo a las elecciones es que han aumentado sistemáticamente las masacres y sobre todo atentados, que actualmente vemos que ese es un accionar más bien es paramilitar, entonces como que se usa la máscara de las guerrillas, pero en realidad vemos cómo todo eso está cooptado por el Estado, por el narcoestado. ¿Cómo es posible que en este territorio puedan haber masacres, asesinatos selectivos, violaciones, desapariciones sistemáticamente, si esto está militarizado? Entonces nosotros nos atrevemos a decir, esto es que esto que está sucediendo es un accionar paramilitar, es un accionar de un narcoestado que ve que con estas elecciones que vienen es muy probable que vaya a ganar el candidato pues de la izquierda. Entonces hay un miedo de la derecha fascista en perder ese poder que ha tenido históricamente. Entonces están haciendo de todo, aumentando la violencia en diferentes formas, la cooptación, la captura de los movimientos y atizando el motor de la economía, digamos, que se ve ahora, que es el narcotráfico. O sea, nos tienen que meter miedo, el atentado, el secuestro, el asesinato, para que inocentemente o más bien para que cándidamente nosotras y nosotros digamos, ay, se necesita seguridad, si estuviera la policía aquí no pasaba esto, o peor aún, cometen la masacre, cometen el asesinato, la desaparición y la respuesta del gobierno es vamos a militarizar. Y lo que sabemos es que en realidad estas fuerzas estatales son las principales promotoras de violencia y están actuando de una forma paramilitar y descarada en todos los territorios. Más allá de las cifras que son importantes tener en cuenta, es ayudar a entender por qué y para qué están matando, desplazando, desapareciendo y masacrando a la gente. Terminar con dos frases, también recordando aquí al compañero Héctor Mondragón que nos decía, en Colombia no hay desplazamiento porque hay guerra, sino que hay guerra para que haya desplazamiento.